A partir de hoy, papá, el banco transferirá tu pensión directo a mi cuenta. No necesitas nada, solo un rincón donde morir. Así, con una sola frase, mi propio hijo decidió que ya no tenía derecho ni a administrar el fruto de toda una vida de trabajo. No gritó, no me pidió permiso, solo me lo informó, con ese tono frío y práctico que usan los jóvenes cuando creen que están haciendo lo correcto. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Me llamo Rafael Cordero. Tengo 72 años y durante 45 trabajé como mecánico militar en la base de Nogales, Sonora, reparando motores de los viejos camiones del ejército. De ahí vino mi pensión, 18.420 pesos mensuales, dinero que me alcanzaba para mis medicinas, la renta y una bolsa de café de las buenas, de las que aún huelen a hogar. Pero hace 3 años, cuando murió Elena, mi esposa, mi hijo Álvaro me convenció de vender la casa vieja y mudarme con él para no estar solo. Al principio pensé que era un gesto de cariño, pero el cariño, cuando se mezcla con el dinero, se pudre más rápido que la leche olvidada en el refri. El día que me dijo esas palabras, su esposa Carolina estaba sentada en la sala, viendo todo sin decir nada. Solo sonrió, como quien observa una escena ya ensayada 1000 veces. Sobre la mesa había una carpeta azul, el logo del banco, mi nombre, su firma y una línea vacía esperando la mía. «Papá, tú ya trabajaste demasiado», me dijo Álvaro. «Déjame a mí manejar todo. Yo me encargo». «¿Encargarte de qué?», pregunté. «De ti, papá, de que no te falte nada». Me quedé callado, no porque estuviera de acuerdo, sino porque hay batallas que un padre no puede pelear sin perder al hijo. O eso creí. Firmé, no por confianza, sino por cansancio. Y ese fue mi error. Desde ese día, mi pensión dejó de llegar a mis manos. El banco depositaba directo a la cuenta de Álvaro, y él me daba 400 pesos a la semana, para mis gastos personales. El resto, decía, era para la casa, para la comida, para mantenerme cómodo. Pero pronto entendí que la comodidad era solo para ellos. Los domingos, Carolina salía con bolsas nuevas, perfumes, zapatos, cenas en restaurantes caros. Yo comía frijoles recalentados, sentado frente a una televisión que apenas podía oír. Cuando preguntaba por qué no quedaba dinero para mis medicinas, Álvaro respondía con fastidio: «Papá, tú ni las necesitas tanto. El doctor exagera». En la casa había reglas nuevas. Nada de televisión después de las 9, nada de salir solo y nada de preguntar por la cuenta del banco. Una tarde, mientras veía el atardecer por la ventana, escuché a Carolina decir desde la cocina: «Deberíamos vender el coche viejo de tu papá. Es una pérdida de espacio». Álvaro rió. «Sí, ese trasto no sirve para nada». Igual que él. No sabían que yo los oía. No sabían que, aunque mis manos temblaban por la edad, mi mente seguía firme como un tornillo bien apretado. Tampoco sabían que cada palabra que decían se me clavaba en la memoria como una tuerca oxidada. Esa noche, cuando todos se durmieron, abrí la gaveta del comedor y saqué un cuaderno negro, el mismo donde, años atrás, anotaba los gastos de mi taller. En la primera página escribí con letra temblorosa: Día 1. Transferencia de pensión completada. Día 1. Álvaro me dio 400 pesos. Día 1. Carolina gastó en ropa nueva. Cada línea era una herida, pero también una prueba, porque los hombres que trabajamos entre motores aprendemos que todo deja rastro, incluso las mentiras. A la mañana siguiente, Carolina me dejó un plato de sobras y me dijo: «Tienes que entender, don Rafa, que aquí ya no puedes gastar a tu antojo. Las cosas cambiaron». «Sí», le respondí, «las cosas cambian cuando uno deja de mirar a quien le dio la vida». No contestó, solo se fue. Esa noche me senté en la oscuridad del comedor. El zumbido del refrigerador era lo único que rompía el silencio. Lo miré largo rato. Pensé en mi esposa, en su voz diciendo: «No dejes que nadie decida por ti, Rafael. Nadie». Y fue entonces cuando lo decidí. No iba a discutir, no iba a gritar, solo iba a esperar. Porque los años enseñan algo que los jóvenes aún no comprenden, que la venganza del tiempo siempre llega, y a veces viene escondida en el silencio de un viejo. Esa noche,
Mientras ellos dormían, abrí mi cuaderno, anoté la fecha y sonreí por primera vez en meses. No sabía Álvaro que su plan ya había empezado a desmoronarse. Los días empezaron a parecerse unos a otros, como tornillos idénticos en una vieja caja de herramientas. Me despertaba antes del amanecer, como siempre, pero ya no podía preparar café. Carolina guardaba el frasco en un estante alto para que no se me cayera. El olor a café ajeno fue el primer recordatorio de que ya no era dueño de mis mañanas. Álvaro salía temprano, trajeado, con su maletín nuevo. «Voy al trabajo, papá. Tú descansa». Pero cada día que pasaba, su trabajo olía más a gasolina de mi coche vendido y a cuentas que nunca me enseñaba. Yo veía los recibos en el basurero, gasolina premium, restaurantes en Cholula, un reloj caro, todo pagado con mi pensión. «Papá, ¿por qué revisas la basura?», me gritó un día. «Porque ahí tiran lo que todavía vale», le respondí. No dijo nada, pero esa fue la primera vez que noté miedo en sus ojos. Quizás entendió que todavía veía más de lo que aparentaba. Carolina, en cambio, se dedicaba a recordarme que estorbaba. «Don Rafa, no deje su bastón en la sala. Don Rafa, no toque los mandos del control. Don Rafa, cierre bien la puerta del baño». Cada frase, una limadura de metal raspando el alma. Comía en la cocina después de ellos, platos de plástico, cubiertos viejos, lo que sobraba del guiso. «Así no se desperdicia, papá», decía Álvaro. Yo asentía y anotaba en mi cuaderno. Día 17. Comí después. Día 17. Sin carne. Día 17. El respeto ya no vive aquí. Una tarde, mientras barría el patio, porque barrer es lo único que aún puedo hacer sin molestar, escuché algo desde la sala. Carolina hablaba por teléfono. «Sí, claro. La pensión de mi suegro. Es fija, cada mes. Con eso podemos pagar el anticipo del coche». Silencio. Risa. «No, no se entera de nada. Ya ni entiende lo que firma». Guardé esas palabras como se guarda una bala. No para disparar, sino para recordar por qué uno debe prepararse. Esa noche, mi viejo amigo don Ernesto vino a visitarme. Habíamos trabajado juntos hace años en un taller del ejército en Hermosillo. Traía una bolsa con pan dulce. «Supe de lo de tu pensión, Rafa. Las noticias vuelan más rápido que los años. ¿Ya hiciste algo?». «Todavía no. Un buen mecánico no cambia una pieza hasta entender la falla». Se quedó en silencio, observándome. Sabía que detrás de mi calma había motores girando. Antes de irse, me dejó una libreta nueva. «Por si se te acaba la tinta de la otra», dijo. Otra semilla. Los días siguientes, las humillaciones se volvieron rutina. El televisor se apagaba a las 9 en punto. El teléfono estaba bloqueado para que no llamara al banco. Mi bastón desapareció 2 veces, y cuando pedí mis medicinas, Álvaro respondió sin mirarme. «Papá, la farmacia está muy cara. Mejor aguanta un poquito». Levanté la manga de mi camisa. Las manos me temblaban. «¿Y si no aguanto?». «No digas tonterías. Estás mejor que nunca», lo dijo con una sonrisa que olía a burla. Esa noche, mientras ellos dormían, abrí mi cuaderno negro y copié cada gasto del último mes. Usé una lupa pequeña que guardaba desde los tiempos del taller. Las cifras bailaban bajo la luz amarilla, pero cada número era una verdad fija. 16.000 pesos retirados. 8.000 sin justificar. 2 compras en tiendas de lujo. No necesitaba abogado para entender el robo. Entonces, decidí ir al banco. Temprano, antes de que ellos despertaran, caminé hasta la sucursal en el centro. La gerente, Lucía Rojas, me reconoció al instante. «Don Rafael, qué gusto verlo. Hace años que no venía». Le conté lo sucedido. Ella revisó los movimientos en la pantalla y frunció el ceño. «Su cuenta principal está a nombre de su hijo. Él figura como titular y usted como beneficiario». «¿Y eso qué significa, señorita?». «Que legalmente el dinero no es suyo, pero podemos revisar el historial». Lo revisó, y ahí estaban. Transferencias recurrentes a otra cuenta, una que no conocía. Lucía me miró con cuidado. «Hay una opción, don Rafa. Todavía figura activa una cuenta muy antigua, a nombre de Fundación Elena Cordero. ¿Le suena?». Mi corazón dio un salto. Elena. Mi Elena. Ella había creado esa fundación años atrás, para ayudar a viudas de exmilitares. Pensé que estaba cerrada, olvidada. Pero no, seguía viva, como si me esperara.
Lucía me imprimió los papeles. Con una firma suya podemos reactivarla. ¿Sin que mi hijo lo sepa? Sin que nadie lo sepa. La miré a los ojos. Entonces hágalo. Salí del banco con el sol dándome en la cara. Por primera vez en meses sentí que el aire tenía sabor. No a venganza, sino a justicia dormida. Al llegar a casa, Álvaro me esperaba en la puerta. ¿Dónde estabas? Fui a caminar. ¿A esta hora? Podrías perderte, papá. Sonreí. Si me pierdo, no te preocupes. Siempre sé volver a casa. No entendió. Y eso fue lo mejor de todo. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, añadí una línea nueva. Día 31. Lucía. Fundación Elena Cordero. Día 31. El plan comenzó. Luego cerré el cuaderno, miré el refrigerador y susurré. Tranquila, Elena. Ya falta poco. La calma de los viejos no siempre es resignación. A veces, es paciencia aprendida a golpes. Después de reactivar la cuenta de la Fundación Elena Cordero, cada palabra que me decían sonaba distinta, como si viniera filtrada por el eco de un plan que solo yo conocía. Lucía, la gerente del banco, me explicó que podía transferir parte de mi pensión a esa cuenta para donaciones futuras. Yo asentí, aunque sabía que esa donación iba a tener otro destinatario: mi dignidad. Empecé con pequeñas cantidades, 1.000 pesos por semana, discretamente. En los registros del banco aparecían como aportaciones comunitarias. En realidad, eran los primeros ladrillos de mi libertad. Mientras tanto, en casa, el teatro seguía. Álvaro presumía frente a sus amigos del buen corazón que tenía por cuidar a su padre. Carolina se paseaba con bolsas de diseñador y me pedía que no usara el baño cuando recibían visitas. Don Rafa, mejor espere un ratito. No queremos que se sienta mal si alguien nota su edad. Sonreía. No por cortesía, sino por táctica. Cada humillación me servía para medir hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Empecé a grabar las conversaciones con una vieja grabadora que don Ernesto me había conseguido. La guardaba dentro de una lata de galletas. Cada noche la encendía antes de cenar. El clic del botón era mi nueva oración. Una de esas noches, escuché algo que me confirmó todo. ¿Ya transfirió el dinero de este mes?, preguntó Carolina. Sí, lo pasé a mi cuenta personal. Papá ni se entera. ¿Y si algún día revisa? ¿Revisar qué? Si apenas entiende el cajero. Rieron largo. Y yo, desde la habitación, grabé su risa. Los motores de un plan empiezan con piezas pequeñas. Un clic, una firma, un silencio. Con el tiempo fui reconstruyendo mi antigua red de conocidos. El licenciado Valdés, un abogado retirado que alguna vez ayudó a Elena con trámites de la fundación. El contador Rivera, que llevaba años haciendo balances para veteranos. Y, por supuesto, don Ernesto, mi cómplice y amigo, que ahora venía cada semana con el pretexto de jugar dominó. Ellos no sabían todo, pero cada uno aportaba algo. Valdés me habló de las leyes de herencia. Rivera me explicó cómo blindar una cuenta. Ernesto me recordaba que respirara. Despacio, Rafa, decía. Los motores también se enfrían poco a poco antes de correr. Mientras tanto, mi cuaderno negro se llenaba de números, fechas y observaciones. Carolina compró un celular nuevo, 13.200 pesos. Álvaro pagó anticipo de coche, 45.000. Retiro no justificado, 6.800. Lucía confirma 3 depósitos a fundación. Cada línea era un diente de engranaje que encajaba en el siguiente. Una tarde, Carolina me encontró escribiendo. ¿Qué tanto anota, don Rafa? Recuerdos, los viejos vivimos de eso. Pues debería olvidar algunos. Sonrió, sin sospechar que justo eso era lo que menos podía hacer. Olvidar. Esa noche noté algo nuevo. El refrigerador empezaba a vaciarse. Carolina se quejó. Papá, ¿por qué no compra nada? El refri parece de fantasma. El hambre enseña más que el dinero. Ella no entendió, pero yo sí. Estaba retirando de la nevera lo mismo que ellos me habían quitado del alma. El exceso. Dejé dentro solo lo necesario. Una jarra de agua, un pedazo de pan y un frasco de café. Al día siguiente fui al banco con don Ernesto. Lucía nos recibió con discreción. Le mostré un sobre con documentos que Valdés había preparado. Una autorización notarial para que la Fundación Elena Cordero pudiera recibir activos mayores. ¿Está seguro, don Rafael?
Más que nunca. Firmé. Con eso, toda mi jubilación futura quedaba legalmente protegida dentro de la fundación. Álvaro seguiría recibiendo depósitos por unos días más, hasta que el sistema se actualizara. Y entonces, el vacío que vería no sería solo en el refrigerador, sino en su cuenta. Esa misma tarde, Carolina volvió a quejarse. «Papá, el banco me dijo que no pudieron transferir su pensión este mes. ¿Sabe algo? Tal vez el sistema se cansó de trabajar para los demás». Me miró raro. «Está raro este viejo», murmuró. No respondí. Solo abrí el cuaderno y anoté. Día 45. Transferencias redirigidas. Día 45. Carolina sospecha. Día 45. Que sigan creyendo que no entiendo. Por la noche, mientras el reloj marcaba las 11, fui al patio a ver el cielo. El viento traía olor a tierra mojada, igual que la noche en que enterramos a Elena. Saqué la vieja llave del taller que aún colgaba en mi cuello. Era el último símbolo de mi independencia. La apreté entre los dedos y susurré: «Elena, no estoy haciendo esto por venganza. Lo hago porque quiero volver a mirar a nuestro hijo sin vergüenza». Y esa fue la primera vez que me di cuenta. Ya no temblaban mis manos. Dicen que cuando un viejo empieza a callar, o está muriendo, o está planeando, y yo, gracias a Dios, aún respiraba con fuerza suficiente para ambas cosas. Desde que firmé los papeles de la fundación, algo cambió dentro de mí. No dormía por miedo, sino por expectativa. Cada noche, antes de acostarme, revisaba mis notas, las grabaciones y los recibos. Era mi nueva trinchera, mi guerra silenciosa. Álvaro, en cambio, se mostraba más nervioso que de costumbre. Tal vez era culpa, tal vez era simple instinto. Los hijos saben cuando el silencio del padre deja de ser resignación. Una mañana, mientras desayunaban, escuché su voz desde la cocina. «¿Ya viste la cuenta? No llegó el depósito. Debe ser un error del banco», dijo Carolina. «¿Error? Siempre cae el 25. Ella bajó la voz. «No empieces, Álvaro. Tal vez tu papá firmó algo raro. ¿Qué podría firmar ese viejo si apenas recuerda su nombre?» Yo, sentado en la sala, tomé mi café sin azúcar y sonreí. El viejo recordaba más de lo que ellos creían. Ese día, Carolina me llevó al mercado. Mientras ella escogía frutas, yo me quedé viendo los refrigeradores en exhibición. Brillantes, ordenados, llenos. Pensé en el mío, cada vez más vacío. No de comida, sino de símbolos. El vacío también comunica. A veces, más que las palabras. «¿Qué mira, don Rafa?», preguntó el vendedor. «El silencio. Cuesta caro». No entendió. Nadie lo hace hasta que el silencio se rompe. Por las noches, cuando ellos dormían, limpiaba el refrigerador con calma. Quitaba botellas, envases, sobras. Dejaba solo lo esencial: agua, pan y un sobre amarillo que guardaba en la parte inferior, detrás del cajón de verduras. Dentro, los documentos de la Fundación Elena Cordero, el testamento actualizado y una carta escrita a mano. La carta que algún día él encontraría. El sobre decía: «Para cuando entiendas». Mientras tanto, don Ernesto seguía viniendo. Jugábamos dominó, pero en realidad hablábamos en clave. «¿Ya ajustaste las piezas? Todas encajan, solo falta el último movimiento». «¿Y el ruido del motor? Pronto se apagará solo». Una tarde, Carolina entró sin tocar la puerta. Me encontró limpiando el refrigerador. «¿Qué hace, papá? Va a resfriarse con la puerta abierta. Dejo que respire». «¿El qué?». La verdad. Llevaba tiempo encerrada. Cerró la puerta con brusquedad y se fue murmurando: «Está perdiendo la cabeza». No era la cabeza lo que estaba perdiendo. Era la paciencia. El cambio también se notaba en mi andar. Volví a salir a caminar cada mañana. Ya no arrastraba el bastón. Lo llevaba firme, como si marcara el ritmo de algo. Pasaba frente al banco. Saludaba a Lucía con una mirada, sin decir palabra. Nos entendíamos. Ella había transferido todo mi dinero a la fundación y bloqueado los accesos de Álvaro. Legalmente, el Santi, dueño de mi pensión, ahora era mi propia memoria. Una tarde, al volver del paseo, escuché a Álvaro gritar desde la sala: «Carolina, ¿por qué no puedo entrar al banco en línea?», dice acceso denegado. «¿Qué? ¿Y el dinero del coche? Faltan 20.000 pesos». Ella lo miró, pálida. «Tal vez tu papá...». «Mi papá nada. Ese viejo ni sabe usar un celular». Yo estaba en el pasillo.
escuchando todo, con el mismo bastón que alguna vez usé para caminar, ahora convertido en soporte de dignidad. Entré despacio. ¿Problemas, hijo? No te metas. Solo preguntaba. A veces los bancos se cansan de obedecer órdenes equivocadas. Se volvió hacia mí, furioso. No hables como si entendieras. Tú no sabes nada de dinero. Tienes razón, hijo. Solo sé ganarlo. Por primera vez, no tuvo respuesta. Y en ese silencio, supe que el poder había cambiado de lado. Esa noche, Carolina intentó reconciliar el ambiente. Preparó cena con carne. Para que vea que aquí lo queremos, don Rafa. Yo comí tranquilo, sin decir palabra. Al terminar, guardé la mitad de mi porción en un recipiente, la puse en el refrigerador y escribí en la tapa con marcador: para mañana. Un recordatorio para mí mismo de que ya no me alimentaba de lo que ellos daban, sino de lo que yo decidía guardar. En mi cuaderno negro escribí: día 63. Álvaro perdió acceso al banco. Día 63. El silencio pesa. Día 63. El motor ya huele a humo. Y añadí una línea más, por primera vez con letra firme: la próxima vez que abra el refrigerador, verá algo más que comida. Porque a veces la justicia no necesita abogados, solo un plan frío y la paciencia de un viejo que todos subestimaron. Hay noches que huelen a final, no por cansancio, sino porque el aire se llena de ese silencio particular que precede a la verdad. Aquella noche, yo lo sentí en los huesos. El sol se había escondido detrás de los cerros de Puebla, y la casa estaba extrañamente tranquila. Ni el televisor sonaba, ni Carolina hablaba. Solo el zumbido del refrigerador acompañaba mis pensamientos. Ese sonido, antes molesto, se había vuelto un metrónomo. Medía el tiempo que faltaba para que todo terminara. Esa mañana había ido al banco una última vez. Lucía me entregó un sobre sellado. Aquí está todo listo, don Rafael. Su hijo ya no podrá mover ni un peso sin su autorización. ¿Está segura? Más que nunca. Todo está a nombre de la Fundación Elena Cordero. Y la fundación es usted. Guardé el sobre en el bolsillo interno de mi chaqueta, junto con la carta que había escrito a mano. Mi última herramienta. De regreso a casa, pasé por el taller viejo de don Ernesto. El olor a aceite quemado me trajo recuerdos. Él estaba puliendo una pieza de metal. ¿Listo para arrancar el motor, Rafa? Listo. Mañana lo encendemos. Me dio una palmada en el hombro. Asegúrate de mirar a los ojos cuando caigan. Los hombres que roban del plato de su padre no saben sostener la mirada. Asentí. Los buenos amigos no necesitan más palabras. Al llegar a casa, Álvaro estaba de mal humor. ¿Dónde andabas, papá? Te dije que no salieras sin avisar. ¿Me lo dijiste o me lo ordenaste? No empieces con tus dramas. Solo intento cuidarte. Sí, hijo. Siempre tan generoso. Carolina estaba en la cocina, en silencio. Por primera vez, no traía maquillaje ni sonrisa. Papá, ¿quiere cenar? No tengo hambre. A veces el alma se llena de otra cosa. Me miró, confundida. ¿De qué cosa? De espera. Guardé el sobre amarillo en la parte baja del refrigerador, detrás del cajón de verduras, junto al recipiente que decía «para mañana». Encima puse una botella de agua y cerré con cuidado. La trampa no necesitaba candado. Solo tiempo. Esa noche, mientras ellos cenaban, me quedé sentado en la sala, observando la lámpara del techo. Los escuché hablar en voz baja. Álvaro, deberíamos vender la casa del viejo. Con eso saldamos las deudas. Sí, pero necesitamos que firme algo. Dile que es un permiso del banco. No se dará cuenta. Perfecto. Mañana mismo. Anoté todo en mi cuaderno negro. Día 72. Quieren vender la casa. Día 72. Carolina lidera la idea. Día 72. Última noche en esta mesa. Antes de dormir, revisé por última vez el contenido del sobre que Lucía me había preparado. Certificado notarial de la fundación. Transferencia de todos los fondos. Declaración de donación irrevocable. Y al final, mi carta para Álvaro. Hijo, te dejé lo que de verdad te falta. Vergüenza. La jubilación puede transferirse, pero la dignidad no. La doblé con cuidado y la sellé con cinta. Luego escribí en la tapa: para cuando abras el refrigerador. Esa fue mi manera de despedirme de la cobardía. Porque no hay guerra más justa que aquella que se pelea con pruebas y no con gritos. A medianoche, el ruido del motor del refrigerador cambió. Un sonido más profundo,
como si también supiera lo que estaba por pasar. Me levanté, caminé hasta él y lo toqué. Frío, constante, firme, como mi decisión. Saqué el sobre de mi bolsillo y lo acomodé detrás de la jarra de agua. El reflejo del plástico se mezclaba con la luz azulada. Por un instante, el interior del refrigerador pareció un altar. Papeles, luz y silencio. «Mañana, Elena», susurré. «Mañana verá lo que hicimos». Apagué la luz del comedor y me fui a mi habitación. Desde el pasillo escuché a Álvaro decir entre sueños: «Papá, la cuenta, el dinero». Dormía inquieto. Yo, en cambio, dormí en paz. La víspera de la verdad siempre tiene ese sabor metálico en la boca, mezcla de miedo y alivio. Porque cuando uno ha pasado toda la vida reparando motores ajenos, llega el momento de reparar el propio corazón. Y el mío, por fin, estaba listo para encender. El amanecer llegó con un aire distinto. Ni los pájaros cantaron igual. Había algo en el ambiente, como si hasta las paredes supieran que ese día el silencio se rompería. Yo estaba despierto desde las 5. Preparé mi café con calma, el último de esa casa. El aroma llenó la cocina, mezclándose con el ruido del refrigerador. Miré el sobre amarillo oculto tras el cajón y pensé: ya no hay vuelta atrás. Álvaro se levantó tarde, malhumorado. Desde su habitación se escuchaban golpes, cajones abriéndose, insultos. «Carolina, otra vez no cayó el depósito». «¿Qué?» «Nada. El banco dice que la cuenta está congelada. Debe ser un error. Llama a Lucía». «Ya lo hice. Dice que no puede hablar conmigo sin autorización de mi padre». Silencio. Luego un golpe seco sobre la mesa. Yo seguí tomando café. «¿Tú hiciste algo, viejo?», gritó desde la puerta. «Solo viví lo suficiente para aprender de quién cuidarme. Te atreviste a tocar mis cuentas. No eran tuyas. Eres un desagradecido. Y tú un ladrón, pero uno torpe». Lo dije sin alzar la voz. No había odio, solo verdad. Carolina se interpuso. «Tranquilízate, Álvaro. Vas a asustar al señor». «No me asusta», dije. «Ya pasé guerras más ruidosas». Me di la vuelta y salí al patio. El sol apenas asomaba. Sabía que la próxima escena no necesitaría testigos, porque los gritos viajan solos. Pasó el día con tensión flotando en cada rincón. Yo no dije palabra. Esperé. A veces la justicia necesita frío para conservarse bien, como todo lo que se guarda en el refrigerador. Esa noche, después de cenar, Álvaro abrió una cerveza. «No entiendo qué hiciste, viejo, pero mañana iré al banco y todo volverá a la normalidad». Sonreí. «Mañana entenderás muchas cosas, hijo». A medianoche, el ruido del refrigerador llenaba la casa. Yo lo escuchaba desde mi habitación, despierto, respirando despacio. El zumbido se interrumpió de pronto. Una pausa. Después, un golpe de puerta. Y luego, el grito. «¡No! ¿Qué es esto?». Su voz cortó la oscuridad. Fue un alarido de rabia, miedo y vergüenza. Las ventanas vibraron. Los perros del vecindario comenzaron a ladrar. Carolina corrió desde el pasillo. «¿Qué pasa, Álvaro? ¿Qué tienes?». Él sostenía el sobre amarillo con las manos temblorosas. El refrigerador abierto lo iluminaba con una luz azul fría. En su interior, la carta encima de los documentos y el recipiente con la tapa escrita: «Para mañana». Leyó en voz alta, entre sollozos: «Hijo, te dejé lo que de verdad te falta. Vergüenza. La jubilación puede transferirse, pero la dignidad no. Todo lo que tomaste me lo devolvió la vida, multiplicado. La Fundación Elena Cordero cuidará de otros viejos como yo, los que no tuvieron un hijo para robarles». Carolina se cubrió la boca, pálida. Los papeles que venían con la carta eran los documentos notariales, transferencias selladas, certificados del banco, el testamento actualizado. Todo legal, todo irreversible. «¡Esto no puede ser verdad! ¡Lucía!», gritó Álvaro, buscando su teléfono. Intentó llamar, pero la línea no marcó. El sistema bancario ya no reconocía su nombre. El dinero se había ido. Todo. Yo seguía en el patio, mirando las luces de las casas vecinas encenderse. La voz de mi hijo rompía el aire. «¡Viejo maldito! ¡Me arruinaste!». «No, hijo, te arruinaste solo. Yo solo encendí la luz para que lo vieras». El ruido de la puerta del refrigerador golpeando ecoó como un disparo. La calle empezó a llenarse de murmullos. Los vecinos se asomaron.
¿Qué pasa en casa del Cordero? Dicen que el hijo gritó. Se escuchó hasta la esquina. Carolina se echó a llorar. ¿Y ahora qué haremos, Álvaro? Él no contestó. Solo se quedó mirando el interior del refrigerador, con la carta temblando entre sus manos. El reflejo de la luz azul lo hacía parecer más joven, más perdido, más culpable. Entré despacio, sin miedo. El piso frío, la casa silenciosa, mi hijo arrodillado. Papá, ¿por qué hiciste esto? Porque te olvidaste de quién eras, y alguien tenía que recordártelo. Te odio. Eso también se hereda, parece. Tomé mi chaqueta, mi bastón, y caminé hacia la puerta. Antes de salir me detuve frente al refrigerador. Lo miré una última vez. El sobre amarillo aún brillaba bajo la luz, como una pequeña victoria. Gracias, vieja, susurré. Al final, sí cuidamos bien lo que construimos. Cerré la puerta. Afuera, el aire era fresco, limpio, como si el mundo acabara de lavarse de mentiras. Los perros callaron, y en el silencio que siguió, solo se escuchó el sonido del motor del refrigerador volviendo a encenderse. Frío, constante, justo como la justicia. Dicen que las casas guardan ecos. Algunos son risas antiguas, otros, como el mío, son gritos de culpa que rebotan en las paredes hasta apagarse solos. A la mañana siguiente del escándalo, el vecindario entero sabía lo ocurrido. En la tienda de la esquina, en la parada del camión, en la panadería. ¿Supiste lo del hijo del don Rafael? Dicen que le robaba la pensión y que el viejo lo dejó sin nada. Así corren las noticias cuando la justicia se vuelve chisme. Yo no volví a esa casa. Don Ernesto me esperaba afuera, sentado en su viejo Chevy, motor encendido. ¿Listo? Más que nunca. Subí sin mirar atrás. Mientras el coche arrancaba, vi por la ventana a Carolina llorando en la puerta y a Álvaro parado, inmóvil, con la carta arrugada en la mano. El viento le movía el cabello, y por primera vez lo vi pequeño, no físicamente, sino en espíritu. Había crecido en dinero, pero se había encogido en alma. Fuimos directo al banco. Lucía me recibió con una sonrisa tranquila. Todo salió como planeamos, don Rafael. No fue un plan, fue una lección. Ella asintió. Entonces, le entrego esto. Eran los documentos finales de la Fundación Elena Cordero, ahora oficialmente activa, con fondos suficientes para operar 10 años. Su misión: ayudar a adultos mayores abandonados por sus familias. Sonreí. Elena habría estado orgullosa. Durante las semanas siguientes, los rumores crecieron. Álvaro intentó justificar lo sucedido. Dijo que todo había sido un malentendido, que su padre estaba confundido. Pero el banco mostró los papeles firmados y sellados, y el notario, al ser consultado, confirmó. El señor Rafael Cordero estaba en pleno uso de sus facultades. Fin del asunto. Carolina lo dejó poco después. Vendió sus joyas y se mudó con su hermana. Los amigos que antes llenaban la casa de risas dejaron de visitarlo. La culpa huele, y nadie quiere quedarse cerca cuando apesta. Álvaro comenzó a trabajar como chofer en una empresa de mensajería. Cada mañana pasaba por las mismas calles donde antes presumía su coche nuevo. Ahora manejaba uno con el logo ajeno en la puerta. Yo, mientras tanto, me instalé en una pequeña casa en las afueras de Cholula. Tenía jardín, una mesa de madera y una radio vieja que aún funcionaba. Don Ernesto me visitaba los domingos y juntos revisábamos los primeros ingresos de la fundación. El primer grupo de abuelos llegó un mes después. Doña Pilar, 81 años, abandonada por sus hijas. Don Gilberto, 76, con una pensión congelada. Y doña Rosa, 68, que solo traía una foto de su perro. Ellos fueron mis nuevos compañeros de desayuno. Familia sin apellido, pero con respeto. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuché pasos en la entrada. Era Álvaro, más delgado, sin corbata, con los ojos hundidos. Llevaba un sobre en la mano. Papá, vine a devolverte esto. Era la llave de mi vieja casa. Ya no me pertenece, le dije. Ni a mí tampoco. Bajó la mirada. No vengo a pedirte dinero, solo quería decirte que encontré tu cuaderno negro. ¿Y lo leíste? Asintió. Página por página. No sabía que anotabas tanto. Los hombres escribimos cuando ya nadie nos escucha. Se le quebró la voz. Fui un imbécil, papá.
No lo discuto. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Guardé silencio. El viento movía las hojas del jardín. No lo sé. El perdón no se pide. Se trabaja. Nos quedamos así, frente a frente, con el sol bajando detrás de los cerros. Él extendió la mano, pero yo no la tomé todavía. Ve a la fundación, Álvaro. No como mi hijo, sino como voluntario. Ayuda a los que tú mismo olvidaste. Si logras hacerlo durante un año, entonces hablamos. Asintió, con lágrimas que no intentó ocultar. Lo haré, papá. Te lo prometo. Las promesas se miden en actos, no en palabras. Se fue sin mirar atrás. El ruido de sus pasos se perdió entre los ladridos de los perros y el canto de los grillos. Esa noche escribí en mi nuevo cuaderno, uno limpio, sin manchas ni rabia. Día 101, el eco se apagó. Día 101, la casa ya respira. Día 101, el hijo empezó a aprender. Tomé una taza de café y miré el cielo estrellado. Pensé en Elena, pensé en todos los abuelos que vendrían después, y en el refrigerador, allá lejos, que seguía brillando en la oscuridad de una casa vacía, guardando dentro no comida, sino una lección. Porque la vida, como un buen motor, siempre devuelve lo que se ajusta con paciencia. Y esa vez, por fin, todo encajó. Pasó un año desde aquella noche del grito, 12 meses de aire limpio, de mañanas sin miedo y de silencios que ya no dolían. En la Fundación Elena Cordero, el jardín florecía como si las raíces entendieran que allí no había abandono, sino renacer. Cada planta, cada taza de café compartida, era una forma de reconciliación con la vida. Yo seguía viviendo en la misma casita de Cholula. El sol entraba por la ventana a las 6, y las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de mis días. Mis manos ya no temblaban, pero aún escribía en mi cuaderno. Una costumbre que no pienso abandonar. A veces me visitaban los abuelos de la fundación, me contaban sus historias, algunas tan parecidas a la mía que dolía escucharlas. Otras veces, simplemente nos quedábamos callados, viendo cómo el viento movía las flores del jardín. A esa edad, el silencio es el idioma más sincero. Una tarde, mientras preparaba café, escuché el sonido de un coche detenerse afuera. No esperaba a nadie. Miré por la ventana. Era Álvaro. Venía solo, con ropa sencilla, el cabello corto y una expresión diferente. Bajó del coche cargando cajas de cartón marcadas con el logo de la fundación. Las descargó sin decir palabra. Cuando lo saludé, me miró con los ojos de un hombre cansado, pero no vacío. «Traigo los registros del último año», dijo. «¿Fuiste voluntario?» «Todos los días, y aprendí más ahí que en toda mi vida». Me tendió una carpeta. Dentro había fotografías de ancianos sonriendo, recibos de donaciones, listas de alimentos repartidos. La gente confía en el nombre de mamá. Algunos incluso la llaman la Fundación del Amor Perdido. Sonreí. Tu madre siempre supo dar sin esperar nada. Parece que al fin la estás conociendo. Nos sentamos bajo el árbol del patio. El viento olía a tierra mojada. No hablamos de dinero. No hablamos del pasado. Solo del trabajo hecho, de los abuelos que aún esperaban ayuda, de las cosas simples que vuelven a unir lo que se rompió. Después de un largo silencio, Álvaro dijo: «Papá, ¿cree que algún día podré recuperar su confianza?» «No lo sé, pero hoy ya no necesito dudar para escucharte». Me miró con lágrimas contenidas. «He estado ahorrando. No mucho, pero quiero donar mi salario a la fundación. Quiero que lleve su nombre también. La Fundación Rafael Cordero». Asentí, sin palabras. No hacía falta. El perdón no se otorga con frases, sino con actos que resisten el tiempo. Esa tarde lo invité a cenar. Abrí el refrigerador. Por primera vez en mucho tiempo estaba lleno. Frutas frescas, carne, pan, medicinas, café. Álvaro lo miró y sonrió, nervioso. «¿Recuerda lo del refrigerador?» «Claro que lo recuerdo. Nunca olvidaré ese grito. Era necesario. Algunos solo despiertan con un susto. Y otros», dijo él, «con una segunda oportunidad». Cenamos juntos, en silencio. El mismo silencio que antes pesaba. Ahora se sentía ligero, como si por fin hubiera espacio para respirar. Al despedirse, Álvaro se detuvo en la puerta. «Papá, gracias por no rendirse conmigo. Eso fue lo único que tu madre me pidió antes de morir.
Rafa, no lo abandones, aunque él te abandone primero. Bajó la cabeza. No la merecíamos. Nadie merece el amor. Se gana con cada acto, igual que el respeto. Cuando se fue me quedé mirando el refrigerador, iluminado por la luz tenue de la cocina. La misma luz que un año atrás había revelado su miseria. Ahora reflejaba esperanza. Adentro guardaba algo más que comida, una nueva carta. Escribí esa mañana. Para quien encuentre este refrigerador vacío, recuerda que el hambre pasa, pero la vergüenza de haber traicionado a quien te amó no se olvida. Llénalo con actos buenos y nunca vuelvas a robarle el alma a quien te dio de comer. Cerré la puerta con suavidad. El motor zumbó, constante, sereno. Miré el cuaderno negro, ya casi lleno, y escribí la última línea. Día 365. El hijo volvió a aprender el idioma del respeto. Día 365. La justicia envejece, pero nunca muere. Día 365. El silencio, por fin, es paz. Apagué la luz, salí al patio y me senté bajo el cielo estrellado. El aire fresco traía el sonido lejano de las campanas. Pensé en Elena, en los hijos de otros, en los míos, y sonreí, porque al final, no todos los gritos destruyen, algunos despiertan.